Buenas tardes. Sea lo primero el agradecer la asistencia del señor obispo de la diócesis. Muchas gracias, señor obispo. Del señor deán de la catedral, del presidente del centenario de la agrupación de cofradías y de autores y de todos ustedes, señoras y señores, académicas y académicos. Hoy la ocasión es un tanto singular porque estamos presentando una obra relativa al patrimonio eclesiástico, a ese maravilloso patrimonio eclesiástico que la sociedad española y malagueña concretamente tiene. Y yo quisiera, no van a ser palabras muy extensas las mías, pero sí decía que quisiera significar un punto. Y es el título del libro, dice Reñavit Aliño, el crucificado de Alonso de Mena y la restauración del patrimonio de la Catedral de Málaga. Últimamente ha habido, incluso trascendió a los medios, la situación angustiosa en buena parte que nuestra catedral tiene, que las cubiertas tienen. Ha quedado patente el interés que esta institución ha tenido para con ese problema y la sensibilidad que tiene la academia para con nuestro templo mayor. Pero ahora es algo más humilde, pero no menos importante, y es que el patrimonio de la catedral, el que está dentro, intramuros de ella, es de una importancia extraordinaria y es tan catedral como los propios muros que la conforman. Entonces, la imagen que hoy tenemos aquí en pantalla, que es la que da portada al libro, es un ejemplo extraordinario de lo que es una restauración. Tenemos la suerte de contar entre nuestros académicos a la figura estupenda de Estrella de Arcos, que es una profesional de primerísima calidad. Y me acuerdo que cuando, en fin, en una de las sesiones estábamos hablando de sacar este libro relativo a estudios sobre poesía, de sacar otro relativo a algún monumento antiguo, y de pronto, casi ya al final de la sesión dijo, bueno, ¿y por qué no hacemos un libro sobre una rehabilitación que se está llevando a cabo, que es extraordinaria? Digo, bueno, pues a trabajar, porque aquí, claro, es como el dicho, ¿no? El que pregunta se queda de guardia. Y entonces el libro está aquí, gracias a ella, y no menos que a ella, a su querida profesora, nuestra querida profesora y compañera Rosario Camacho Martínez. Que, bueno, como buena maestra en el sentido más profundo de la palabra, acoge a sus niñas y niños y los va colocando, ayudando, diciendo, y bueno, este es el fruto de ello, porque este libro está coordinado por estas dos académicas de extraordinaria calidad y forma parte de una colección que cuando empezamos esta etapa de la academia hemos llamado Los libros de la academia. Es un título muy genérico, pero de alguna manera queda en que la academia se ocupa de estas cosas, también de estas cosas. Y no quiero dejar de significar que es un libro plural, porque tiene muchas intervenciones, lo son de don Antonio Aguilera, nuestro deán, de don Miguel Ángel Gamero, de don Juan Antonio Sánchez López, que creo que no ha podido llegar, nos dijo que estaba en situación de dificultad para llegar, don José Luis Romero Torres, doña Marion Reder, reconocidísima y prestigiosa
compañera nuestra también, como catedrática de Historia Moderna, otro artículo de doña Rosario Camacho y el de Estrella de Arcos von Hartmann. Yo me he permitido, y ya voy a concluir, utilizar una reflexión que el Papa Ratzinger, el buen Papa Ratzinger, realiza en una magnífica biografía de Peter Sewall, que yo, si tienen el más mínimo interés, desde luego en ello, les recomiendo, porque es verdaderamente importante de todas las existentes, y son algunas, esta es con diferencia la que más calidad tiene. Ratzinger, con su calidad de pensamiento, con su finura, con ese estilete en el que ha conseguido convertir su propio pensar, nos habla del Dios de los filósofos. Y dice que, bueno, que él, no obstante estar en ello, se hace una representación de Dios en la medida en que Dios está ahí, en Jesucristo, en que es un ser humano. Es verdaderamente maravilloso con las pocas palabras y las sencillas palabras con que el Papa Ratzinger nos habla de esa necesidad de ver a Dios físicamente que tiene el alma humana, ¿no? Este es un buen ejemplo de la restauración de esa visión que en su momento tenía el mundo de la imagen de Cristo. Quiero felicitar desde luego a Estrella de Arcos, a todos sus colaboradores, y el agradecimiento a la generosidad absoluta de todos los autores. Esto, señor Deán, hablábamos hace un momento de ello, esto lo hacen los académicos gratis et amore, como tiene que ser. Esto es como la gracia, viene dada y solamente lo que hay que hacer es atenderla y ser capaces y sobre todo dignos de ella. Entonces, la academia se preocupa por su patrimonio y este es un buen ejemplo de ello. Espero que el libro les guste. Van a intervenir por una parte doña Rosario Camacho, luego doña Estrella, y agradeciéndole en el alma la visita que nos hace a nuestras instalaciones, cerrará el acto el señor obispo. Doña Rosario Camacho tiene la palabra. Si le es más cómodo, suba al atril, por favor. Buenas tardes. Excelentísimo señor presidente de la Academia de Bellas Artes de San Telmo, reverendo señor obispo, autoridades, académicos de San Telmo, amigos todos. Entre nosotros siempre es una satisfacción presentar un libro, celebrarlo con las personas que han dado lugar al mismo y con los amigos que siempre nos acompañan en las actividades de la Academia. El libro que presentamos, cuya portada vemos en pantalla, Reñavia y Liño, el crucificado de Alonso de Mena y la restauración del patrimonio de la Catedral de Málaga, es un libro coral, como ya se ha indicado. Hemos colaborado diversas personas, pero aquí tiene un peso muy importante nuestra académica numeraria Estrella Arcos. La Delegación de Patrimonio de la Diócesis encargó la restauración del excelente crucificado de Alonso de Mena, que responde a la advocación de Cristo de la Victoria, a la empresa Quibla Restaura, que ella dirige, y la llevaron a cabo. Miguel Ángel Gamero, delegado de Patrimonio de la Diócesis, se lamentaba de que por razones de la pandemia el crucificado se colocó y no se pudo hacer un acto de presentación. Poco después, como ha indicado el presidente, Estrella solicitó a la Academia si era posible que publicásemos un libro sobre esta imagen y su proceso de restauración para difundir los valores de la imagen y del patrimonio de la Iglesia. La Academia nunca está sobrada de fondos, pero pudo atender esa petición. En las páginas de crédito se indica
que el libro ha sido patrocinado por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad de la Junta de Andalucía y por el Ayuntamiento de Málaga. Y esta mañana una periodista insistía mucho en esto, como si fuera una dádiva aparte. Y quiero aclararlo, estas dos instituciones patrocinan las actividades de la academia y las de las demás academias. Si no hay actividades, no hay patrocinio. La Academia de San Telmo apostó por publicar este libro sobre el crucificado de Alonso de Mena como actividad suya y nos encargó la coordinación, como ya os he dicho, a Estrella y a mí, y queremos hacer constar nuestro agradecimiento. Así, en plena pandemia del COVID, entre Laurín y Churriana, fuimos estructurando el libro y contactando con los diferentes autores, a quienes también agradecemos su desinteresada colaboración, con unos artículos que son magníficos. El libro ha sido maquetado por Alberto Villén, quien ha hecho un trabajo que valoramos mucho, y está publicado, como ha indicado el presidente, en la colección Los Libros de la Academia, que ya cuenta con varios títulos de interés. Empezamos en 2015 con Nada te turbe, celebrando el 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa, que preparó nuestro académico José Infante. Un año después, el libro del arte de cocina en la época de Cervantes, que coordinó Fernando Rueda, experto en historia culinaria y colaborador de esta academia. En 2020, Galdós en su centenario desde Málaga, coordinado por Francisco Ruiz Noguera, también académico numerario, y en 2021 el que presentamos hoy. Quiero señalar que sobre este crucificado se habían realizado muy pocos estudios y los que había en torno a los comienzos del siglo XX presentaban fallos de atribución. Se puede señalar más recientemente la breve biografía sobre Alonso de Mena de don Emilio Orozco en la Enciclopedia Real en 1973. También en estudios de conjunto, como El alma de la madera, de Juan Antonio Sánchez, las referencias en guías de la catedral, la colaboración de Domingo Sánchez Mesa en Patrimonio Cultural de Málaga, que dirigió Teresa Sauret. También se incluye evidentemente en estudios sobre la Capilla de la Victoria, como los de Marion Reder, Elías de Mateo, Sergio Ramírez, que realizó un amplísimo estudio, pero el más completo sobre el escultor y su obra no llegó hasta 2017, al incluir Juan Antonio Sánchez su monografía en Artistas andaluces y artífices del arte andaluz. La razón podría ser que la imagen había permanecido bastante invisible hasta 1942. Pertenecía al convento de capuchinos. Tras la exclaustración pasó al convento de clausura de religiosas clarisas de La Paz y en 1942 pasó a la catedral para ocupar la Capilla de la Victoria, tomando esta advocación. Cuando vean el libro que le vamos a regalar, el primer artículo es la presentación de nuestro presidente. Nosotros le enviamos los originales para elaborar unas palabras preliminares. Cuando lo leyó quedó satisfecho, lo cual nos tranquilizó bastante, pero además de citar las correspondientes colaboraciones, realmente ha hecho un artículo titulado Manifestación del Sacrificio, que no por reducido es menor. Como ha indicado, él ha leído a Benedicto XVI e introduce adecuadamente el libro reflexionando a través de las palabras del Papa Emérito. Cuando nos reunimos para ir configurando el libro, Estrella y yo pensamos que debíamos contar con una introducción por parte del deán, don Antonio Aguilera, a quien se la agradecemos. También con una autoridad en patrimonio del obispado, como es Miguel Ángel Gamero, delegado de Patrimonio del Obispado, quien además de sacerdote es historiador del arte formado en la UMA. Y en su artículo La Catedral de Málaga al servicio de lo cultural y cultural, señala algunos puntos sobre los bienes culturales de la Iglesia y los criterios de conservación, así como su protección, lo cual concierne a la Iglesia y a las administraciones públicas. La segunda parte de su artículo es una consideración sobre la imagen sacra, presente en lo celebrativo y lo contemplativo, y su fundamentación teológica, y reflexiona sobre la imagen desde el Evangelio de San Juan
concluyendo que Cristo reina desde el tronco de la cruz, que es el título del libro. Como el crucificado es el tema por excelencia de la iconografía cristiana, imagen total en la plástica de los siglos de oro, recurrimos a dos grandes especialistas de la escultura barroca española: Juan Antonio Sánchez López, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, que siempre colabora con nosotros, y José Luis Romero Torres, conservador del patrimonio de la Junta de Andalucía y académico correspondiente de San Telmo. En su artículo El crucificado en la escultura andaluza del barroco, discurso estético y reflexión sobre una iconografía, Juan Antonio Sánchez hace un recorrido extraordinario desde el siglo III para llegar a las diferentes variaciones que sobre el crucificado hay en la plástica andaluza hasta finales del siglo XVIII. El artículo es excelente y me ha gustado especialmente la contraposición entre la serie de crucificados de Alonso de Mena y los criterios, muchos más clásicos, de su hijo Pedro de Mena, del cual hay amplias referencias en el libro, porque su Cristo de la Agonía o del Amparo presidió la capilla inicialmente. José Luis Romero Torres, en El escultor Alonso de Mena y Escalante, aproximación a su problemática estilística e histórico-artística, estudia la actividad escultórica de Alonso de Mena y Escalante, relacionando las escuelas sevillana y granadina. También se centra en su fortuna crítica, ya que, si fue bien considerado por sus contemporáneos, se olvidó bastante en los siglos XVIII y XIX, y además sus obras no fueron bien atribuidas. Solo desde finales de este siglo XIX, las investigaciones de los Gómez Moreno introducen una consideración favorable que afortunadamente continúa. Finalmente, recorre las diferentes versiones del crucificado que Alonso de Mena realiza, que son muchas, hasta llegar al Cristo de la Victoria. Marion Redergado, catedrática de Historia Moderna de la Universidad de Málaga, en De la capilla del Cristo de la Agonía a la del Cristo de la Victoria, en la Catedral de Málaga, estudia el proceso de transformación de la capilla del Cristo de la Agonía, primera de la nave lateral derecha entrando por la portada principal, que en el siglo XIX fue de la Marquesa de Campo Nuevo, presidida por el crucificado de Pedro de Mena. Estudia también los destrozos de esta capilla en la guerra y su transformación en capilla de la Victoria al convertirse en panteón de las víctimas del Frente Popular que estaban sepultadas en fosas comunes en el cementerio de San Rafael. Todo ello apoyado en un importante trabajo de revisión de la prensa del momento, boletines del obispado, etc. En mi artículo, El crucificado de Alonso de Mena y su incorporación al patrimonio de la Catedral de Málaga, señalo algunos aspectos del patrimonio de la catedral, la transformación de la capilla, pero paso rápidamente sobre ello porque me centro más en las imágenes. El Cristo de la Agonía de Pedro de Mena y Medrano y el de la Victoria de su padre Alonso de Mena y Escalante. Y señalo los proyectos de retablo que se realizaron para albergar las imágenes. Lamento no haber dado con el proyecto de retablo del padre Granda, pero pienso que no se guardó, o al no encargarse definitivamente, Granda retiraría la grandiosa maqueta, porque otros autores que han estudiado el tema tampoco lo han publicado. Pero sí me alegro de la foto del Cristo de la Agonía de Pedro de Mena que aquí presento. Es una foto mía, y aunque soy muy mala fotógrafa, esta foto me gusta. Una de las mañanas que acudí al archivo, como hay que atravesar la capilla de San Sebastián, el Cristo estaba fuera de su hornacina y lo pude contemplar desde abajo. Confieso que me sentí como el canónigo Vázquez de Leca contemplando al Cristo de la Clemencia de Martínez Montañé. Y me pareció una imagen tan hermosa que le robé una foto con el móvil. Estrella Arcos von Hartmann y su equipo de Kibla Restaura han realizado la restauración del crucificado. En su artículo, La restauración del crucificado de Alonso de Mena, explican el fascinante proceso de la restauración de la imagen. Pero este es el meollo del libro, ocupa casi un tercio del mismo. Y en la segunda parte de este acto ella se lo va a explicar a ustedes. Pero antes de pasarle la palabra,
Quiero agradecerles a todos ustedes que nos acompañen esta tarde jubilosa celebrando un nuevo libro. Muchas gracias. Doña Estrella de Arco von Hartmann tiene la palabra. Bueno, pero sí, porque enseguida tengo lo de las imágenes. Buenas tardes a todos. Yo me van a permitir que, bueno, obvie un poco las presentaciones de carácter institucional, nombrando a todos los magníficos acompañantes que hoy están aquí, porque no quiero ser repetitiva con respecto a todo lo que ya mis dos antecesores ya han hecho. Sin embargo, no tengo más remedio que sí ser repetitiva en una cuestión, y es en el puro agradecimiento. Es lo que me sale hoy. Lo siento, pero no tengo más remedio que expresarlo así. En primer lugar, por supuesto, a la propia academia. Fue increíble la manera en que un proyecto, como siempre planteo yo, que tengo una fama un poquito de, quizá demasiado vehemente, espontánea aquí en las reuniones, se ven que se ríen los académicos, pero en ese caso, pues yo lo planteé, ¿y por qué no? Dije, normalmente es eso. Bueno, pues la acogida fue fantástica y la verdad que eso me dio un chute de energía, por supuesto también a todos mis compañeros, y dijéramos, pues para adelante. En segundo lugar, y además, por supuesto, metido dentro de esta magnífica colección que es los libros de la academia. Es todo un privilegio. En segundo lugar, como no puede ser de otra forma, a Charo. Me ha quitado José Manuel la palabra al nombrarla él, que me correspondía a mí, de llamarla maestra. Lo ha sido siempre, no lo puedo evitar. Y para mí ha sido, no entiendo cómo ha podido ser tan incondicional y tan increíblemente entregada a un proyecto. Sin ella, por supuesto, esto hubiera sido absolutamente imposible, se lo digo así de claro. En tercer lugar, cómo no, mi agradecimiento a todos los representantes de nuestra diócesis. Está claro que qué hubiéramos hecho con nuestro patrimonio, cuya gran mayoría realmente forma parte del acervo cultural de nuestra diócesis. Además, no solamente por el celo en conservarlo, sino también en seguirle dando ese aspecto devocional sin el cual una buena parte pierde su esencia. Así que también todo mi agradecimiento para todos, en fin, nuestra diócesis y sus representantes. Por supuesto, también tengo que agradecer a todos aquellos autores que con un altísimo nivel científico han llegado a escribir a alguna parte que realmente ha enriquecido de una forma increíble. Al fin y al cabo, nosotros somos restauradores, pero también somos historiadores del arte y entendemos que el momento esencial de la restauración... ¿Me quito esto? Perdón, es que ahora he caído. Es el momento culminante de la restauración, es aquel en que realmente nos permite acercarnos con mucho mayor nivel de detalle a eso que después inmediatamente va a permitir profundizar en la esencia de esa misma obra de arte. Por eso es tan importante, porque esto que nació como una parte, un artículo, un núcleo central describiendo una restauración, se ha visto arropado de tal forma y con tal nivel científico por todos los artículos que tan generosamente se han incorporado, que claro, nos ha quedado realmente como un libro que yo creo que es bastante potente. Además, bajo el punto de vista también de la restauración, tenemos que decir que a los restauradores, aunque normalmente pasamos así un poco por encima, en el fondo nos encanta difundir lo que se ha hecho, porque también sabemos la cantidad de ayuda que muchas veces nos prestamos entre nosotros. Esta restauración ha tenido muchísimos quebraderos de cabeza, muchísimas dificultades y también muy buenas soluciones. Y esto es lo que sabemos que podemos intercambiar entre los profesionales que estamos en este mundo. Bien, dentro de
el apartado, por supuesto, me encanta nombrar también como agradecimiento a nuestro diseñador de cabecera, que vaya cantidad de lata que se le hemos dado a Villén. Y, por supuesto, yo no tengo más remedio también que agradecer, aunque aparecen en una página de créditos al final del artículo, ahora no los voy a nombrar a todos, pero realmente es indispensable realmente hacer una pequeña referencia a todos estos grandes profesionales que han intervenido en la restauración. Y desde aquí quiero agradecer, bueno, pues tantos disgustos, tantas dificultades, lo digo, y tantas sonrisas de satisfacción, pero siempre guiados por, a ver cómo lo explicaría, por una mano firme, una cabeza fría y un corazón apasionado. Así es mi profesión y así son mis compañeros. Me gustaría, de todas formas, como para mí las imágenes son quizá más descriptivas, les he traído unas cuantas que voy a pasar siguiendo instrucciones de nuestra presidente casi a segundo por imagen. Lo digo porque de alguna manera puedo, en fin, indicar un poco mejor, dentro de lo que es posible, pues lo que ha sido todo el proceso. Por supuesto, esta imagen ha tenido más de 2.000 fotografías, como poco. Todas, por supuesto, están en nuestros archivos a disposición de cualquier persona que quiera interesarlo. Ahora, si les parece, no sé si... Yo voy a... Bueno, con esta luz, aunque sea, ¿no? Aquí, esta es la primera imagen, la de nuestra portada, que como no tenía que ser la preferente de esta pequeña imagen. Bueno, pues vamos a ir pasando un poco rápidamente. Aquí en este comienzo tenemos la imagen inicial que tenía nuestro Cristo, perdón que ya le llame con esta confianza, nuestro crucificado, por la parte frontal y posterior, donde quizá, bueno, pues no sé si pueden ver ya una serie de daños, pero que después se los voy a enseñar con cierto detenimiento. Vamos a ir pasando muy rápidamente. Bueno, por supuesto, lo primero que tengo que indicar es que todo nació de un estudio previo muy exhaustivo, presentado a nuestro señor Deán, donde él también creo que se entusiasmó con la idea y, bueno, después de pasar por la Comisión de Patrimonio de la propia catedral, también fue a la de la Delegación de Cultura y fue debidamente aprobado como posible. Aquí vemos a nuestro fotógrafo favorito, que fue pillado infragante y, por supuesto, haciendo su trabajo. Vamos a seguir pasando, puesto que la fotografía es una de las primeras fases. La siguiente, otra de ellas, es precisamente la toma de datos de forma gráfica. Nos ayuda muchísimo tener un mapeado de daños donde se van señalando cada uno de los problemas que presenta. Dentro de los estudios iniciales, por supuesto, tuvimos que también hacer otras imágenes no habituales, como por ejemplo las radiografías. Aquí vemos también a nuestra radióloga de cabecera, que se vino con su equipo portátil, donde estuvo trabajando allí debidamente protegida, junto también con mi compañero Joaquín, con las cosas estas de plomo, mientras que a nuestro pobre crucificado era sometido a radiografías, que después veremos un poco. Vamos a pasar, sí. Aquí vemos, por ejemplo, los resultados de estas radiografías. Hay dos cosas, bueno, que ya nos llaman la atención. Podemos pasar a la siguiente también. Mire, la anterior, detalle de la cabeza, con este detalle de las dos uniones de los brazos a los hombros, ya nos está dando pie a pensar en el magnífico trabajo hecho por el autor. Ni un solo clavo, ni un solo elemento metálico, que eso ya fue unos añadidos muy posteriores. Todo hecho realmente con una serie de llaves que iban cerrando y uniendo las diferentes partes. Pasamos muy rápidamente. Bueno, otro tipo de imágenes fueron las de ultravioleta. Estas nos dejaron absolutamente obnubilados cuando se le estuvieron haciendo este tipo de imágenes, porque era un completísimo mapa de antiguas restauraciones que tergiversaban totalmente la imagen primigenia de la pieza original. Pasamos.
Y, como no, por supuesto, se mandaron a analizar pequeñas micromuestras de los diferentes estratos. Esto fue muy importante y, de hecho, tuvimos que hacerlo en 2 fases para intentar solventar grandes problemas que se vieron. Por ejemplo, en esta primera, bueno, da igual, no pasa, había una serie de estratos azules que son una de las cosas que nos trajo con mayor quebradero de cabeza, que fue precisamente las diferentes superposiciones simplemente de la línea azul que adorna, que ornamenta el paño de pureza. Bueno, simplemente aquí para que vean unos detalles de la cabeza, grandes grietas, desplazamientos de, vamos a ir pasando, de detalles, por ejemplo, ojo, boca, para que vean realmente que tenía repintes, tenía modificaciones absolutamente por todos lados y grandes daños de tipo mecánico. Pasamos. Esto, por ejemplo, fue uno de nuestros mayores problemas, ¿no? Y es el agujero, el orificio que tenía por detrás de la nuca, en la cabeza, que era desde ahí, de donde, como podemos ver en ese gran cáncamo, bueno, que hay en la cruz, desde donde se colgaba todo el Cristo. Era realmente una situación de fragilidad bastante importante. Aquí vemos los detalles. Esto es lo que, este tipo de rajas es lo que llamamos nosotros fendas, que son las rajas que provienen desde la misma estructura de lígnea. Entonces estaba abierto totalmente y ahí tenemos otros detalles de ese agujero en la nuca. Bueno, pues un detalle también del paño de pureza, estaba hecho con un montón de diferentes fragmentos, entre ellos separados y además con una absoluta desplazamiento de rasante entre ellos. Bueno, detalles también que denotaban uno de los principales tratamientos, que fueron el ataque de insectos xilófagos, anóvidos en concreto, que tenía además, por si fuera poco, además tenía la pieza. Pasamos. Bueno, más detalles de pequeños daños que voy a ir pasando por no entretenerme. Los problemas en los hombros, que a simple vista no parecían demasiado graves, pero después sí que se denotaron como un punto de gran debilidad, por lo que hubo que hacer un tratamiento bastante importante. Bueno, el tratamiento antisilófago se hizo con el sistema por anoxia, metido en unas cámaras estancas donde se le extrae todo el oxígeno y, una vez estabilizado, se le introduce un gas inerte. Esto tiene que estar un tiempo muy determinado, entre 20 y 40 días. Y esto se hizo ya en las dependencias del propio obispado. Bien, después de esto hubo que proceder a consolidaciones, nuevos inyectados de antisilófagos y consolidaciones ya orificio por orificio a punta de jeringuilla. Y bueno, vamos a pasar porque ahí hay una protección. Uno de los brazos debió someterse a un sistema un poquito más traumático, que fue la separación del hombro, porque realmente había tal desplazamiento que estaba peligrando todo eso. Bien, pues el sistema que hubo que contar, igual que aquí, como pueden ver, dedos rotos, desplazados, etcétera, pues realmente supuso un tratamiento estructural muy importante. Como, por ejemplo, el sistema, como ya han visto, de sujeción a través de ese agujero de la nuca, no nos parecía en absoluto sólido ni convincente. Por lo tanto, se sometió a la separación de esta tapadera que está en la espalda de la talla, que mediante la aplicación de pequeñas cuñas no se fue casi forzando, sino prácticamente se saltó prácticamente sola. Y entonces vamos a ver el resultado muy sorprendente, fue esto. La talla estaba hecha de una sola pieza, de un tronco. No está hecho como era habitual mediante la unión de diferentes tablas que después se tallan para confirmar el volumen general, sino de un solo tronco que se ahueca en estos dos espacios. De acuerdo, entonces ahí lo que se encontró era una especie, en principio, como de barra un poco torneada, como si fuera la pata de una silla, perdón por el símil, pero eso, que hacía de encaje, o sea, quedaba atravesado y a partir de ahí salía un cable que a su vez salía por fin por la nuca. Bueno,
De alguna manera, esta filosofía quedó, sin embargo, cambiando lógicamente los sistemas, porque se le detalló una pieza muy singular que se adaptaba perfectamente a la talla interior para que fuera adaptada. A partir de ahí, mediante una serie de cables de acero y tensores, ya sí pudo sacarse por el orificio practicado en la nuca, el que ya existente, porque queríamos aprovechar y no hacer nuevos agujeros, lógicamente. Y entonces todo esto fue un trabajo muy complejo, muy pensado y muy bien diseñado. Bien, la unión otra vez del brazo separado siguió el mismo sistema mediante un taco de madera, como era el que ya había en su momento. Y bueno, después se procedió ya a la parte, una vez finalizado todo el sistema, el tema estructural, ya se comenzó con la parte ornamental, los estratos que le siguen, es decir, la capa de estucado y de policromía, que por supuesto hubo que pasar por unos procesos de limpieza, no solamente de suciedades, de barnices, de repintes y de todos los añadidos que había ido teniendo. Aquí vemos, bueno, algunos procesos más, pueden ver los resultados de la limpieza. Aquí quizá media cabeza, quizá no se nota tanto, pero bueno, ahí pueden ver la cantidad, el azul, el algodón, un poco incluso manchado de ese azul de las diferentes capas añadidas que se iban quitando hasta llegar a la original. También, bueno, fases de limpieza, porque se van probando con mucho detenimiento y ahí en el propio paño de pureza. Bien, hubo otra parte muy importante también hecho por realmente dos artistas, también Raúl y Salva, del taller Trillo, que hicieron varias incorporaciones, Trillo y Lamas, hicieron varias incorporaciones inexistentes. La primera de ellas era el INRI, a la cual pueden ver que se le recuperó la talla inexistente en ambos lados, hecha ahí primero en madera desnuda, después el estucado y en la aplicación de pan de oro, para que quedara completado este elemento singular. Del mismo modo, impresionante fue cómo supieron captar la belleza y la flexibilidad, que parece casi tejido, de las partes inexistentes o añadidas burdamente de la corona de espinas. Aquí pueden ver, bueno, las partes como ya lo iban tallando. Vamos a pasar a otra siguiente. Bueno, había una anterior donde, en esta misma, por ejemplo, aquí después de tallado se estuca también para que reciba la policromía. Miren, hay un detalle, ahí hay un pequeño pincho, una espina, en definitiva. Y es que se recuperó algo que no existía en su momento y que es característico de este autor en sus crucificados. Tiene una espina que le atraviesa la piel de la frente y aparece por el otro extremo. Y esto también se recuperó. Bien. Después de esto, bueno, pues los procesos de estucado, que como pueden ver estaba llenísimo de lagunas, abrasiones, arañazos, etcétera, que había que preparar antes de que recibieran la nueva reintegración del color, la nueva policromía, ¿se pasamos? Aquí pueden ver, por ejemplo, el antes y el después precioso del nudo, que también hubo una parte tallada, pero se recuperó hasta la policromía de color de la soga, que creo que es muy interesante, muy bonito. Bueno, este es el sistema que después quedó perfectamente encajado del nuevo sistema de enganche que venía desde dentro, porque el Cristo estaba únicamente sujeto con los tornillos de las manos y del pie. Aquello es terriblemente inestable. Entonces teníamos que intentar recuperar el sistema. Un antes y un después de la intervención en la cara. Hay algunos más, me parece, sí. Aquí, por ejemplo, también pasamos. Y, bueno, ya colocado en la cruz, que por cierto, aquí como pueden ver, que ya es una cruz arbórea. Esto ha llamado levemente la atención porque antes, la cruz plana que tenía antes, primero no era en absoluto original
era muy poco adecuada, y además el hecho de que lo tuviera totalmente plano, en cualquier movimiento por higroscopicidad, los dorsos de las manos realmente acababan por dañarse. Por lo tanto, aquí en esta cruz, también tallada por Raúl y por Salva, ya imitando las suyas propias, también se adaptó incluso la curvatura del dorso de la mano para esto. Así que fotos finales, por cierto, de José Luis Gutiérrez, como pueden ver, maravillosas, ya colocado en la cruz. Me parece que estas son las últimas, creo, ¿no? Bueno, pues creo que le debemos la palabra al señor obispo, que seguro que lo dirá mucho mejor que yo, cualquier cosa. Gracias. Antes de pasarle la palabra al señor obispo, y fruto de mi mala cabeza, bueno, los compañeros de la academia ya la conocen y saben que siempre se me olvidan cosas, pues aquí una vez más también se me ha olvidado el decirles que el señor alcalde me llamó antes de empezar el acto para decirme que le excusara su presencia, que no podía en absoluto venir, que tenía una reunión importante a la que tenía citada a muchas personas y no podía faltar, y que mañana a primerísima hora iba camino de Abu Dhabi para ver la Expo y, en fin, a ver qué se podía traer para Málaga. Entonces, en fin, pedirle perdón por no haberla dicho antes, pero que sepan que el señor alcalde, en fin, le hubiese gustado estar aquí y yo se los traslado. Y ahora el señor obispo tiene la palabra para cerrar el acto. Muchas gracias. Dos palabras. La primera, felicidades, felicitación. Felicitación por la elección de las obras a publicar. Felicitación por el trabajo tan precioso, como nos ha descrito la profesora Estrella de Arcos y su equipo, el trabajo que habéis hecho. Y felicitación, naturalmente, a la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, presidente y académicos, porque el trabajo importante es el que han hecho, como decía antes la profesora Charo Camacho, que una publicación es fácil de hacer o de apoyarla, pero cuando el trabajo está hecho. Si no hay investigación, si no hay trabajo, no se puede publicar. Con lo cual, felicidades por la elección de los trabajos, del tema, de la restauración. Esto realza nuestro patrimonio de la catedral, que, como decía el reverendo Miguel Ángel en su artículo, es dedicado al culto sacro y al culto, cultura artística, tiene ambas. En la catedral tenemos un continente precioso y tenemos un contenido que aún como reto, tanto el deán como el Miguel Ángel lo saben, tenemos un reto de ir cada vez más, pues primero descubriendo, identificando obras, porque aún tenemos obras de autor no conocido, y de restaurarlas. Así que, primero, felicidades. Segundo, me uno al agradecimiento que ya de manera muy abundante ha dicho la profesora Estrella de Arcos, a todos, a la academia, en su presidente y académicos, a los trabajos, a los autores, a todos, ¿no? Y finalizo con animarles a que esta obra tan preciosa, esta publicación y la obra de restauración, podamos seguir trabajando y dándole el valor que se merece al arte que nuestra catedral tiene. Estamos haciendo un gran esfuerzo, como saben, la diócesis de Málaga, en restauración de grandes parroquias barrocas en toda la provincia, y en este momento estamos ya terminando la cuarta basílica o la cuarta iglesia de las fundadas
por los Reyes Católicos de la época de entonces, la Encarnación, que es la catedral, Santiago, cuyo párroco está presente, que ya la hicimos, San Juan, que también se hizo, aunque quedó alguna cosa, me dicen el párroco que el pavimento pues tiene dificultades porque no se hizo, no se rehizo, y al pisar en tiempo de procesiones y demás, pues... Y estamos terminando, como saben, y ojalá cuanto antes podamos abrir al culto, los mártires. Los mártires, la parroquia de los mártires, que está quedando preciosa. Todo eso es un esfuerzo que está haciendo la diócesis con, naturalmente, algunas ayudas de instituciones. Por todo eso, les animo a seguir trabajando en su especialidad, a dar valor a nuestro patrimonio cultural, aunque procede de la misma palabra, ¿no? Y muy interesante el título del libro, que me ha gustado mucho, Regnavit Alignio, o a la española Regnavit Aligno. Jesús, en su oración, llamada oración sacerdotal, Juan 17, le pide al Padre que lo glorifique. Glorifícame, Padre. Y la gloria o la glorificación de Cristo, de Jesús, se hace en la cruz. Ese es su trono, esa es su sede. Restaurar y contemplar ahora la expresión plástica, artística de un gran autor, en el que vemos a Jesús en su glorificación, en su sede, en su, digamos, trono de reinar, en su reinado, es una preciosidad teológica y espiritual. Así que muchas gracias, porque cuando contemplamos ahora este Cristo restaurado y otras maravillas que tenemos, nos ayuda a vivir mejor nuestra fe y a ser también después mejores testigos de este Cristo que reina desde la cruz. Muchas gracias. Gracias, señor obispo. Gracias a todos ustedes. Y señor deán, señor obispo, cuenten con la academia para defender el patrimonio de la Iglesia, porque es el patrimonio de todos. Y somos conscientes de que tenemos que estar presentes donde corresponda, con precisión, con hondura, con dulzura incluso, pero con firmeza, para defender este maravilloso patrimonio que no es nuestro. Lo hemos heredado y lo tenemos que dar para que lo sigan disfrutando las generaciones futuras. Cuente con nosotros. Muchas gracias, y a todos decirle que tienen a su disposición un ejemplar del libro, y como siempre solemos decir, como somos pobres, pues uno por asistente, por favor. Gracias.